Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son fans del drama turco, o simplemente les encanta seguir las historias de amor detrás de cámaras, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuertemente entre la comunidad de fans, el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo este romance ha llevado a que miles de seguidores pidan a gritos un reencuentro en pantalla. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, así que si les gusta el contenido de chismes de celebridades, noticias de series y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, asegúrense de darle a ese botón de suscripción justo ahora y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a desmenuzar la historia de amor que cautivó a millones, desde sus inicios en el set de Senkal Kapm, hasta las señales y esperanzas que alimentan la ardiente petición de un reencuentro. Vamos a hablar de cómo su química en pantalla se tradujo en una relación real, qué pasó con ellos y por qué la gente no deja de soñar con volver a verlos juntos. Prepárense para un viaje por los recuerdos, las especulaciones y, sobre todo, la profunda conexión que Hande y Kerem forjaron, y que sigue viva en el corazón de sus fans. Empecemos por el principio, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el rodaje de Senkal Kapm, una serie que francamente se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el primer momento en que se les vio juntos en pantalla, la chispa estaba ahí. Eda Yildiz y Serkan Bolat, sus personajes, eran la pareja perfecta de enemigos a amantes, de esas que te hacen sufrir, reír y suspirar a partes iguales. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan natural, que era imposible no sentir que había algo más que una simple actuación sucediendo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba algo real. Y claro, los fans, siempre tan perceptivos, se dieron cuenta al instante. Al principio, como suele suceder, eran solo rumores. Los fans notaban pequeños detalles, los likes mutuos en redes sociales, los comentarios cariñosos, las apariciones conjuntas en eventos públicos que parecían un poco más que profesionales. Pero poco a poco esas sospechas se fueron confirmando. Salieron a la luz fotografías de ellos juntos fuera del set, disfrutando de su tiempo libre, y la discreción inicial dio paso a una aceptación más abierta de su relación. La noticia de su romance oficial fue recibida con una ovación por parte de sus seguidores. No era solo una pareja de moda, era la pareja que muchos habían estado deseando ver junta, tanto en la ficción como en la vida real. Su relación se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación turcos e internacionales. Cada foto juntos, cada viaje compartido, cada gesto de afecto público era analizado y celebrado. Mostraban una complicidad adorable, una admiración mutua que era refrescante de ver. Hande y Kerem no tenían miedo de mostrar su amor, aunque siempre mantenían un cierto nivel de privacidad, lo cual es comprensible dada la atención mediática que recibían. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, asistían a los estrenos de sus proyectos y compartían momentos cotidianos que hacían que sus fans se sintieran parte de su historia. Era esa autenticidad lo que los hacía tan queridos. Sin embargo, como muchas historias de amor en el mundo de las celebridades, la suya también tuvo sus altibajos y, eventualmente, llegó a su fin. En el verano de 2022, después de un par de años de relación, se anunció su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos fans. Era difícil de asimilar, sobre todo porque parecían tan perfectos juntos. Los motivos exactos de la ruptura nunca se hicieron públicos en detalle, lo cual es lo más saludable, pero se especuló mucho como siempre ocurre. Algunos decían que eran las agendas apretadas, otros que las diferencias irreconciliables, pero lo cierto es que la pareja que había conquistado tantos corazones ya no estaba junta. Y aquí es donde entra la parte fascinante del por qué estamos hablando de esto hoy. A pesar de la separación, el amor de los fans por Hande y Kerem como pareja, y especialmente su dinámica en Senkal Kapm, nunca disminuyó. De hecho, parece que con el tiempo la nostalgia y el cariño por su historia se han intensificado. Los fans se aferran a los recuerdos de Eda y Serkan, a esos momentos que los hicieron suspirar, y no pueden evitar desear que, de alguna manera, se les dé una segunda oportunidad. La petición de un reencuentro no es solo una idea vaga, se ha convertido en un movimiento. Si te metes en redes sociales, en foros de fans, en secciones de comentarios de noticias sobre ellos, verás constantemente hashtags y mensajes pidiendo que vuelvan a trabajar juntos. Y no solo eso, sino que muchos esperan, en el fondo de sus corazones, que esto pueda llevar a una reconciliación.
Las razones son muchas y complejas, pero podemos intentar desglosarlas. En primer lugar, está el innegable éxito de Senkalkapm. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que rompió barreras a nivel internacional, llegando a países donde las producciones turcas no solían tener tanta acogida. El crédito de este éxito no es solo de la trama, sino, en gran medida, de la química y la interpretación de Hande y Kerem. Su capacidad para transmitir emociones, para hacer creíbles sus altibajos, para que el público se enamorara de sus personajes, es algo que se recuerda con cariño. Verlos juntos de nuevo en un proyecto sería, para muchos, como revivir esa magia, esa época dorada de la serie. Además, la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, a menudo favorece el regreso de parejas exitosas. Si una pareja demostró tener una gran conexión y atraer a una audiencia masiva, los productores y las cadenas de televisión suelen estar muy interesados en capitalizar esa popularidad. Es una apuesta segura, en cierto modo. Por eso, cuando los fans piden un reencuentro, no solo están expresando su deseo personal, sino que también están enviando un mensaje a la industria: miren, hay una demanda enorme para ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Otro factor importante es el propio recorrido de los actores después de la ruptura. Si bien ambos han continuado con sus carreras, participando en otros proyectos exitosos y demostrando su talento individual, la sombra de Senkalkapm y de su relación sigue presente en la mente de muchos fans. No es que sus proyectos actuales no sean buenos, sino que la expectativa de verlos juntos de nuevo es una nostalgia difícil de superar para aquellos que vivieron intensamente su historia. Las redes sociales juegan un papel crucial en esto. Los fans son increíblemente activos. Crean montajes de fotos y vídeos, comparten recuerdos, debaten sobre las posibilidades de un reencuentro y se organizan para hacer sentir su voz. La comunidad de fans de Hande y Kerem es muy apasionada y cohesionada, y utilizan estas plataformas como un canal directo para expresar sus deseos a los propios actores y a los productores. Es un fenómeno de fandom muy poderoso y un ejemplo de cómo los seguidores pueden influir en la industria. También hay que considerar la narrativa de las segundas oportunidades, tanto en la ficción como en la vida. Los fans a menudo proyectan sus propias esperanzas y deseos en las vidas de las celebridades que admiran. La idea de que dos personas que se amaron y que tuvieron una conexión tan fuerte puedan encontrar el camino de regreso, ya sea profesional o personal, es una fantasía romántica que atrae a muchos. Es la esperanza de que el amor, o al menos la buena química profesional, pueda resurgir. Y no podemos olvidar la parte de que hubiera pasado si. A veces, cuando una relación termina, los fans se quedan pensando en lo que podría haber sido. En el caso de Hande y Kerem, su separación fue un poco abrupta para muchos, y eso deja un espacio para la especulación y el deseo de una conclusión diferente, o al menos de un capítulo nuevo que les dé una nueva oportunidad de brillar juntos. Ahora, ¿qué tan realista es la posibilidad de un reencuentro? Bueno, en el mundo del entretenimiento, todo es posible. Los actores a menudo se reúnen para nuevos proyectos, incluso después de haber tenido relaciones personales. La profesionalidad es clave y si se presenta una buena oportunidad, con un guión sólido y un proyecto interesante, no es imposible imaginar que Hande y Kerem podrían considerarlo. Ya han demostrado que su química en pantalla es oro puro, y los productores lo saben. Además, a veces las relaciones personales pueden resurgir de las cenizas. Aunque no hay ninguna indicación actual de que Hande y Kerem hayan vuelto a estar juntos románticamente, la vida da muchas vueltas. Si ambos son felices individualmente y profesionales en su trato, un reencuentro profesional podría ser un paso natural y emocionante. La comunidad de fans, sin duda, estaría celebrando a lo grande. Pero, seamos realistas. La vida de los actores está llena de decisiones importantes. Sus carreras toman rumbos diferentes, sus intereses cambian y a veces simplemente es mejor dejar las cosas como están, manteniendo el recuerdo de lo bueno sin forzar un regreso que podría no ser igual de exitoso. Sin embargo, la pasión de los fans por esta pareja es un testimonio del impacto que tuvieron en la audiencia. Para concluir, podemos decir que el amor que Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron, tanto en pantalla como fuera de ella, dejó una marca imborrable en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su química en Senkalkapm fue algo especial, algo que trascendió la pantalla y creó una conexión profunda con la audiencia. A pesar de su separación, la nostalgia y el deseo de verlos juntos de nuevo siguen muy vivos. Las redes sociales hierven con peticiones de un
Encuentro o alimentando la esperanza de que la magia que una vez compartieron pueda resurgir en un nuevo proyecto. Es un claro ejemplo de cómo la conexión entre actores y su público puede ser tan fuerte que desafía el paso del tiempo y las realidades de la vida. Y eso es todo por hoy, gente. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Hande y Kerem, y por las razones detrás de esta intensa petición de reencuentro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es posible que los veamos juntos de nuevo en algún proyecto? ¿Les gustaría que sucediera? Por favor, déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. De verdad, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo de este canal. Si les ha gustado lo que han visto, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.